conducto auditivo externo. Y las que están conmigo en prácticas, calladitos, porque yo ya les expliqué a ustedes, yo sé, ustedes saben. Así que quiero que los demás también aprendan, no solamente ustedes, ¿ya? Pero está muy bueno este, mira, gracias. ¿Y qué otra parte? Y ese es el oído externo, ya. Hicimos lo, sí se ve, ¿no? Hicimos lo de que es el pabellón y el conducto auditivo externo. ¿Y el oído medio? ¿Por qué siempre dicen martillo y yunque y estribo? El oído medio siempre es solo el oído medio es martillo, yunque y estribo. O sea, es lo que más resalta. Los oídos esta imagen también es lo que más resalta. El martillo, el yunque y el estribo. Ya. Pero ¿qué más hay aparte del oído medio? Ya, la membrana timpánica, esa es parte. Realmente, si ustedes me dicen martillo, yunque y estribo es el contenido, como les explicaba a sus compañeras en práctica. Si me dicen la membrana timpánica es una de las paredes de la caja timpánica, sí, ustedes deberían decir, doctora, el oído medio está compuesto por la caja timpánica. En la caja timpánica tenemos paredes, que es un cubo, que son 6 paredes, y en la cual el contenido, doctora, es el martillo, el yunque y el estribo. Ya. ¿Por qué es importante saber esta partecita de acá? Porque el sonido se capta desde el exterior, ¿no? ¿Y por qué el pabellón auricular tiene esta forma? ¿Por qué mi pabellón no es plano? ¿O por qué no es triangular, como antes decían los duendes, o como los perritos? ¿Por qué? ¿Por qué nuestro pabellón es así? Nunca se han preguntado algo, ¿no? ¿Por qué tiene esta forma? ¿Por qué tiene...? Ya, no les voy a preguntar las partes porque ellos supongo que ya deben de saber, ¿no? Pero tiene estas irregularidades, como la de la concha, el hombro, la parte cartilaginosa, ¿no? ¿Por qué tiene esta forma? Porque la fisiología, la doctora les había explicado lo que es fisiología del oído externo y medio en la parte auditiva, ¿no? Porque la parte del oído interno no solamente es audición, sino también es equilibrio, y eso ya yo ahorita lo voy a tocar. Pero ¿por qué el pabellón es de esta forma? ¿Qué finalidad tiene el oído externo en la audición y el oído medio en la audición? La captación de sonido. Díganlo algo, yo no voy a enojar, como les dije a sus compañeros, bótenlo porque acá tenemos que hablar los dos. Yo solita no voy a hablar, ¿ya? Entonces el pabellón, disculpa, no, Milen está diciendo muy bien, entonces el oído externo se encarga de capturar el sonido, ¿no? Entonces las irregularidades del pabellón son para eso, para concentrar el sonido. Porque si fuese plano, no habría un rebote del sonido y no la capturaríamos hacia lo que es el conducto auditivo externo. Por eso es que el pabellón, ¿no? La concha es así, como un conito, ¿no? Grande y más angostito. Entonces de ahí se viene lo que es el conducto auditivo. Y las ondas van así, en medio así, van pegando, ¿no? Cae a la membrana timpánica. En la membrana timpánica, ¿qué pasa? ¿Alguien recuerda qué es lo que pasa en la membrana timpánica con el sonido? Se amplifica. El oído medio, muy bien, es el que se encarga de amplificar el sonido. Entonces capturamos con el oído externo y amplificamos con el oído medio. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo amplifica el sonido en el oído medio? ¿Cómo lo amplifica? Los huesecillos, ¿qué hacen? Hacen un movimiento de cizallamiento, de palanca, ¿no? Entonces, la membrana timpánica se moviliza por el movimiento de palanca de todos estos 3 huesecillos, porque están articulados así, ¿no? Entonces, este huesecillo se moviliza, el martillo primero, obviamente, luego el yunque y luego el estribo. ¿Ya? Ese es uno, el movimiento de palanca genera la amplificación. ¿Y cuál es la otra parte? Es la diferencia en cuanto al tamaño de la membrana timpánica con la ventana oval, que es donde reposa qué huesecillo. El estribo. Exactamente es la platina del estribo, ¿no? Entonces, si yo veo, por ejemplo, y lo que les decía a sus compañeras, si yo quiero un vaso de agua, digamos, un vaso de choclo, ya, un vaso de choclo yo lo lleno con agua, y ese agua yo lo paso a un vasito, que son los vasitos normales que nosotros tomamos agua,
es la misma cantidad de agua, pero en el vaso grande parece que no está lleno, pero en el vaso pequeño sí se nota que está lleno, ¿no? Entonces, esa es la diferencia y esa es la finalidad por la cual tiene la membrana timpánica. Es 5 veces más grande que el agujero de la ventana oval. Entonces, ahí concentra el sonido. ¿Por qué necesito concentrar el sonido? Porque de ahí, de la vía aérea, porque ahí no estamos hablando de vía aérea, pasa a un medio líquido, ¿no? Que sería en el oído interno. Y eso ahorita, disculpen, eso ahorita lo vamos a explicar. Ya, entonces sí se entendió la parte de lo que es, ¿no? Entonces, oído externo, que quede claro, captura el sonido. Oído medio, amplifica. ¿Mediante qué? Mediante movimiento de palanca y la diferencia de tamaño entre la membrana timpánica y la ventana oval. Muy aparte de eso, ustedes también en su clase en la lectura les debe de haber dicho de que el martillo y el estribo tienen inervación. Tienen una inervación del trigémino y del facial. ¿Por qué tienen esa inervación? Porque nosotros capturamos sonidos y también hay un mecanismo de protección de esa inervación para reducir los sonidos agudos. Y ahorita vamos a ver que son los más afectados que nosotros tenemos por la edad. ¿Ya? Entonces, más o menos he hecho un recuento y ahora sí vamos a hablar lo que es la clase de oído interno. La clase de oído interno realmente me parece bien densa. Hoy día es bien denso, pero bueno, por el tiempo tan corto que ustedes tienen para estudiarlo, pues todo lo meten anatomía, fisiología y patologías de oído interno. ¿Ya? Entonces, empezamos con oído interno. El oído interno, en donde reposa, está dentro de lo que es el hueso temporal, ¿no? Como ya explicamos, el oído externo, el oído medio y el oído interno. ¿El oído interno de qué se encargaba? De la audición y del equilibrio. ¿Quién se encarga de la audición? Porque el oído interno se divide en un laberinto que es anterior y otro que es posterior. ¿Cuál se encargaría de lo que es la audición? Acá el ustedes ven canales semicirculares, vestíbulo, bueno, aquí faltaría el ventrículo, ¿no? La ventana oval, la ventana redonda y la cóclea. ¿Quién se encarga de la audición? Porque primero vamos a empezar con la audición. ¿Quién se encarga de todos estos? ¿Quién se encarga de la audición? La cóclea, ¿no? Entonces, quedamos laberinto anterior, cóclea, audición. Laberinto posterior, que sería el vestíbulo, y dentro del vestíbulo está el ventrículo y el sáculo, y los canales semicirculares. ¿Ya? Entonces, que quede bien claro eso, por eso es que el oído interno sí tiene dos funciones. En cambio, el oído externo y el oído medio, solamente una función que sería netamente auditiva. Bueno, y de protección, el oído externo. Entonces, como dije, el oído interno, acá también lo podríamos dividir como laberinto óseo y laberinto membranoso. Dentro del laberinto óseo, como ustedes pueden ver, hay líquido perilinfático. Y dentro del laberinto membranoso está el líquido endolinfático. Entonces, podemos decir, entre lo que es el laberinto óseo y el laberinto membranoso está la perilinfa. Y dentro de lo que es el laberinto membranoso está la endolinfa, ¿no? Este es un sistema así bien didáctico como para que se acuerden de eso. Ya. Y el laberinto membranoso, al tener el líquido endolinfático, ¿por quién está segregado? En la parte anterior por la estría vascular y en la parte posterior por lo que son las células oscuras. ¿Ya? Y también, como les dije, podemos dividir el oído interno no solamente en óseo y en membranoso, sino también en el laberinto anterior y en el laberinto posterior. Laberinto anterior, cóclea, audición; laberinto posterior, vestíbulo; dentro del vestíbulo, utrículo, sáculo y los conductos semicirculares. Bien. El laberinto, el líquidos laberínticos, ¿no? Como hemos hablado, está la endolinfa y la perilinfa. La endolinfa, vuelvo a repetirlo como para que se les quede. Endolinfa, membranoso; perilinfa, óseo, pero nosotros dentro de estos líquidos tenemos electrolitos. En este caso, el que tiene mayor concentración en la endolinfa es
extracción de los líquidos laberínicos. Entonces, el endolinfa, como les había dicho, anterior, producido por la estría, posterior por las células oscuras, y la reabsorción es por el saco endolinfático. Entonces, de aquí viene, si este saco endolinfático no funciona bien, se produce un hidrox endolinfático, que vendría a ser la enfermedad de, a ver quién alguien, un hidrox endolinfático, que es una enfermedad del oído interno, en la enfermedad de Meniere, ¿no? Entonces, sí es importante saber esto de quién es producido, quién lo reabsorbe, sí es importante saberlo porque así yo lo relaciono con lo que es la patología. Ustedes ahorita ya solamente tienen la patología. Bien. Ahora, la cóclea ósea. ¿Ya? La cóclea ósea reposa sobre el modiolo. Y la cóclea lo que hace es dar una vuelta. Si este es el centro, va a girar la cóclea 2 vueltas y media, siendo la primera vuelta también conocida como, ¿cómo se llama la primera vuelta de la cóclea? Que se ve en algunos casos a través de la membrana timpánica. Y eso también es pregunta de ENAM, de salud. ¿Cómo se llama la primera vuelta de la cóclea? Promontorio, chicos. Entonces, si les ponen, el promontorio es parte de la cóclea. ¿Ya? Entonces, la primera vuelta de la cóclea es el promontorio, que sería esta de acá. La cóclea, como les había dicho, es cónica, como se ve aquí, y tiene 2 vueltas y medias. Eso es lo general o lo más probable, que tenga 2 vueltas y medias. Que algunos pueden tener 3 vueltas, sí, otros pueden tener 2 vueltas y 2 y medias, sí. Porque es importante saber nosotros el tamaño de la cóclea. En este caso, es importante para los pacientes que quieren o son candidatos para usar un implante coclear, yo tengo que saber cuánto mide la cóclea. Porque el implante coclear me sirve para el paciente que no puede escuchar ni con audífono, ni con un implante de conducción. Yo necesito colocar un implante coclear. Y el implante coclear va dentro, se coloca por lo que es. Ya, entraría acá, por la ventana oval y se da toda la vuelta. Perdón, por la ventana redonda. Por la ventana redonda y se da la vuelta. Se da la vuelta. Entonces, es como un tubito bien delgadito. Por lo tanto, yo para elegir el implante coclear tengo que saber cuánto mide, porque hay dimensiones del implante coclear. Entonces, si uno me dice que mide 10 milímetros, entonces yo con la tomografía, con la resonancia, tengo que ver cuántas vueltas me está dando la cóclea para saber, ¿ya? Y colocar. ¿Ya? Entonces, la cóclea ósea reposa sobre lo que es el modiolo, las 2 vueltas y medias, y tiene un agujerito por donde discurre lo que es el nervio coclear. Y de estos vamos a sacar, luego vamos a explicar la parte membranosa, que sería esta partecita de aquí. El hueso es de gran dureza y el tamaño definitivo se alcanza al 5º mes de la vida intrauterina. La parte extrema de la cóclea, ¿cómo se llama? El vértice de este cono que sería la cóclea, ¿cómo se llama? Helicotrema. Ahí está, ¿no? Entonces, el helicotrema es la puntita de este conito que está aquí. Bien. Acá, como que más esquematizado, vemos también el nervio coclear, ¿no? El ganglio espiral, que cada uno va a tener un ganglio espiral. Y en sí, no es que haya varias, doctora, hay varios, no, es que toda la cóclea va dando la vuelta. Entonces, es el mismo solamente que se le ha hecho un corte. ¿Qué corte sería este? Coronal. Un corte coronal se ha partido esta cóclea y así es como se dio. Pero es toda la vueltita, como ven. Y este sería el helicotrema. Ya. Ahora, la cóclea membranosa. Se completa un poquito más la situación. La cóclea membranosa sí es bien importante, ¿no? La parte que envuelve la cóclea, ya está. Pero en la parte membranosa vamos a tener que dividirlo en rampas. Ya, va a haber una rampa que es la rampa vestibular, otra rampa que es la rampa coclear y la última que es la rampa timpánica. O acá, rampa vestibular, la media que es la coclear y la rampa timpánica. Ahora,
esquemita, si lo trasladamos acá, aquí está la membrana basilar, aquí está la membrana de Reis, y esta es la célula ciliada interna, las células ciliadas externas, las células de soporte o de dreiners, ¿no? Pero este es lo que es la cóclea membranosa. Y como ven, el estribo está aquí, reposa sobre la ventana oval, el sonido viaja por acá, discurre en el hipotrema, se va por la rama timpánica y termina en lo que es la ventana redonda. La ventana redonda no es un hueco en vacío. Quien lo cubre es una pseudomembrana, ¿ya? No es así que esté totalmente hueco. ¿Ya? Entonces, el órgano de Corti, tenemos acá lo más importante son las células ciliadas internas, las células ciliadas externas que reposan sobre unas células de soporte. En cambio, como ustedes ven aquí, la célula ciliada interna no. Las células ciliadas tienen una forma de un conito, ¿no? Como de un conito. Estas son más rectangulares, las células ciliadas externas, y estas van a tener estereocilios o piñocilios que van a hacer el movimiento de la membrana tectónica. Y todas estas van a reposar sobre la membrana basilar. Y aquí tienen pues el ganglio espiral. Ahora, esta cóclea, como tal, tiene inervación también. Tiene una inervación que van a ser fibras nerviosas eferentes, como dice su nombre, eferente, ejecuta, que quiere decir que va a ser de adentro hacia afuera la acción. En cambio, las fibras nerviosas aferentes es de afuera hacia adentro, que quiere decir que va a captar todo lo que es del exterior. ¿Por qué es importante esto de aquí? Porque estas células ciliadas, que estaba hablando antes, las de tipo 1 o internas, tipo 2 o externas, son importantes para el momento de la audición. Como ven, las que tenemos en mayor cantidad son las células ciliadas externas. Son aproximadamente 13.000 que tenemos. La disposición de las células ciliadas internas es de una fila, como les decía antes, tiene la forma como de un chismita, como una copita, ¿no? En cambio, las células ciliadas externas son más tubulares y se forman en 3 filas. Siempre van a ir 3 puntitas, como aquí, 3 puntos. Las células ciliadas internas solamente es una, aislada. Bien. La célula ciliada interna reposa en la membrana basilar y la otra en una célula de sostén, ¿no? En la membrana basilar, por acá no se nota también, acá sí, en una célula de sostén y acá en la membrana basilar. La inervación. Entonces, si yo dije que la inervación puede ser aferente y eferente, la de tipo 1 o interna es aferente y la de tipo 2 es eferente. Como ven, la de tipo 1 no tiene eferentes. ¿Cuál es la que yo examino en unas emisiones fotoacústicas? Las emisiones fotoacústicas son un tipo de tamizaje auditivo que se usa sobre todo en este caso que está pues de boga, es el tamizaje auditivo neonatal, ¿ya? Entonces, todos los bebitos que nacen les toman emisiones fotoacústicas. ¿Qué están evaluando ahí? Es igual que una audiometría, es igual que un potencial evocado, es igual que una tecanometría. No es igual. El estudio más completo audiológico es la audiometría. Es el más completo. Evalúa toda la vía auditiva. Y es el que es más fácil de hacer y el más rápido y el que casi todos los instrumentos tienen. Porque es lo más habitual que se hace en la parte clínica. Pero la audiometría ya nos ha quedado corta porque solamente nos dice es normoacusia, hipoacusia, leve, moderada, severa, profunda, o si es conductiva o es neurosensorial o mixta, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo te digo que es una conductiva? ¿Quién estaría mal ahí en una hipoacusia conductiva?
¿no? Tapones de cerumen, ¿no? Obviamente tampoco no le haría al paciente audiometría porque se viendo que tiene un tapón de cerumen, lo ideal sería lavarle el oído, limpiarle el oídito y luego hacer la audiometría. Pero está bien el ejemplo, ¿no? Ya. ¿Qué otra cosa podría tener el paciente? El oído externo, vamos a lo primero, el oído externo. Tienen que agilizar su mente. Si ustedes no agilizan su mente, por gusto es que me aprendan de procurreta, porque esto de acá a unas 2-3 semanas se olvida y de nada me sirve. Ya. El oído externo es el pabellón y el conducto. Ahorita lo que me han dicho es enfermedades del conducto, cerumen y una otitis externa. ¿Y de quién se están olvidando? ¿No han visto algunos pacientes que no tienen conducto? ¿No han visto algunos pacientes que tienen una microtia? ¿Nunca han visto? ¿No? ¿Y en pediatría? Ya, la microtia es la oreja pequeñita. No, así se llama. Microtia o oreja pequeña. Hay grados de microtia. Puede ser que la microtia sea grado 1, que tenga la forma del pabellón, pero es chiquitita. La grado 2, que tiene el tercio superior como enrolladito, como que si le falta una partecita, así. Ya. Luego el grado 3, que es el más frecuente y que justo tuvieron suerte sus compañeras que en práctica lo han visto, el grado 3, que es como un maní, es el más frecuente de ver. Y el grado 4, que es la notia, o sea que no tiene cabello, ausente. Esto se puede acompañar junto con una atresia o una agenesia de conducto. No es que siempre los pacientes con microtia van a tener agenesia o atresia. ¿Derivan de la misma causa embrionaria? Sí, pero no todos. Puede ser que tengan una orejita pequeña, pero tienen un conducto. Bien, gracias, ¿no? Pero la mayoría sí vienen con la agenesia o la estrechez del conducto. ¿Ya? Entonces, esos pacientes me pueden tener una hipoacusia conductiva. ¿Ya? Y una hipoacusia neurosensorial. Ya, la previacusia, que es por la edad. ¿Quién más? La enfermedad de Menier, como me dijiste, la enfermedad de Menier también puede tener una hipoacusia neurosensorial, un trauma acústico también. Hipoacusias infantiles, ¿no? Congénitas. Entonces, ¿a qué iba yo con eso? Que cuando yo hago una emisión electroacústica, ¿cuál estaría viendo su reacción? ¿La interna o la externa? La externa, exacto. ¿Por qué? Porque la externa es la única que tiene células eferentes. Entonces, la acción la va a hacer la eferente. Entonces, ¿cómo es la emisión electroacústica? Se pone así como como un audífono. Como un audífono es un chuponcito, ¿no? Pero no es como tal un audífono para que se imaginen. Se pone como un audífono y es una maquinita. En esa maquinita se evalúan frecuencias. No todas las frecuencias como la audiometría, sino solamente 4 frecuencias y el paciente tiene que responder mínimo 3 de esas 4 frecuencias. Si responde esas 3 frecuencias, el paciente pasó el examen. Si no responde esas 3, si responde 2, si responde 1, no pasó el examen, hay que volver a repetir el examen probablemente dentro de un mes. Eso es para el paisaje auditivo. Se le toma 48 según la norma técnica, pero bueno, en la práctica no las hacemos 48 horas, sino 24 horas. Se le toma, no responde, se le da la chance del próximo mes volverle a tomar, no responde, el segundo pasa a potenciales evocados auditivos. El potencial evocado auditivo hay tipos, ¿no? Pero el que más nos convendría hacer el completo el ABR como el ASSR, ¿ya? Y ese sí me averigua toda la vía auditiva tal cual una audiometría, ¿ya? Entonces, por eso, como para que se les quede, que las
cóclea son más sonidos graves. Y así es como va la tonología de la cóclea, ¿no? Entonces van de sonidos agudos, lo más externo, y se concentran en sonidos graves. Dentro de esta cóclea, como les había explicado al inicio, está la membrana basilar. La membrana basilar no es de la misma contextura en toda la cóclea. En la parte inicial es más gruesa y en la parte final es más delgada. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros escuchamos los sonidos, los primeros que se van a afectar son los sonidos agudos. Por eso es que a medida que nosotros vamos creciendo, estos sonidos son los que más nos perdemos. Por eso en un paciente con una presbiacusia en la audiometría, ustedes van a encontrar que los sonidos graves están muy bien. Ya, luego cuando tengo un audiograma, ahí les enseño, ya se van a acordar. Entonces, los sonidos graves están bien, pero va cayendo a 2000, 3000, 4000, 8000, va cayendo. Entonces, esa caída se llama presbiacusia. Esa es la gráfica que ustedes deberían esperar en un paciente con una hipofusión neurocentric. Entonces, la cóclea tiene una tonología, ¿no? Como había dicho, de los sonidos agudos, intermedios y hacia el centro, que son sonidos graves. Y constan de tres partes, que es la macromecánica, que sería esto que yo les he explicado, que es en macro, ¿no? La micromecánica y la transducción. Entonces ya explicamos lo que es la macromecánica, y en la micromecánica viene a ser, después de ese movimiento de palanca, hay la conversión de los fluidos. Entonces, acá creo que tengo un fluido. Ya, entonces, pasa, ¿no? Desde lo que es la ventana oval. Y es dentro de la cóclea que hay líquidos, por eso es importante saber que hay líquidos. Y estos líquidos discurren por lo que es, ¿cuáles son las tres rampas de la cóclea? A ver si me han entendido. Son tres. Ya, la vestibular, la media cochlear y la última es la chismática. Entonces, por esas tres rampas discurre ese sonido y pasa de un medio aéreo a un medio líquido. Entonces, ustedes no escuchan igual cuando están en un medio aéreo a que cuando se sumergen bajo la piscina, bajo el mar, cuando están en verano, no escuchan igual. No es que incluso en esas esto es guerra, tomate, no hacen que se colocan debajo del agua y dicen, ay, adivina qué está diciendo, y no escuchan. ¿Ya? Entonces es por eso, nosotros no escuchamos igual en un medio aéreo que en un medio líquido. Por eso es que primero lo que hace es el oído externo captura, el oído medio amplifica por eso. ¿Por qué? Porque se va a perder en un medio líquido, se va a perder gran parte de lo que nosotros estamos escuchando. Entonces, en estos líquidos va pasando en el líquido. En este caso, ¿por qué rampa primero pasa? La vestibular, ¿ya? Pasa primero por la vestibular. Y cuando pasa por la vestibular, ya. Cuando pasa el líquido por la vestibular, así, pasa por la capa vestibular, hace un movimiento entre las capas, la tectoria y la basilar, porque esta es la capa media, ¿no? Que sería la cóclea. Así, o sea, ahorita ustedes están escuchando y su oído está haciendo así. Y el órgano de Corti ya ejerce la parte eléctrica, porque de esta parte líquida, estas células ciliadas se van movilizando mediante los endocilios que tienen a las puntitas, se van movilizando, hacen un movimiento de despolarización, potencial de acción, se deben de acordar de fisiología y ejercen mecánica. Y eso pasa ya al nervio, ¿ya? Entonces, eso es como que en esquemita, lo de la micromecánica, ¿ya? El desplazamiento de la membrana basilar, ¿no? La flexión y deflexión de los estereocilios, como había comentado, la despolarización o la hiperpolarización de las células ciliadas. Ahora, ¿cuándo se despolariza? ¿Cuándo se repolariza? Ahorita, por ejemplo, si los estereocilios están rectitos, están en un momento de reposo. Pero si los estereocilios, porque más grande es el quinocilio, luego lo van a ver porque eso es más de vértigo, si se van hacia el quinocilio, es la despolarización. Y el otro, hacia el otro lado, es la inhibición, la repolarización. ¿Ya? Entonces es así, ese movimiento hace que pasen de un medio líquido a un medio
transducción, que es por ya definitivamente desde la parte de los estereocilios hacia lo que es el nervio. Ahora, el oídito se encarga hasta ahí, pero todo lo comanda el cerebro. Entonces, la vía auditiva, acá ya hablamos de la cóclea, luego pasa por el nervio coclear, hay núcleos cocleares, cruzan, se va a la oliva superior, al menisco lateral, al colículo inferior, hasta llegar a la corteza auditiva. Y todo esto, toda esta vía, lo averigua la audiometría. Mediante la audiometría, ¿por qué? Porque si el paciente no me responde, está percibiendo el sonido, es porque no ha llegado a la parte cerebral. Entonces, ¿qué podrían decir ustedes de eso? Que la audiometría es un tipo de estudio objetivo o subjetivo. ¿Cuándo se dice que un estudio es objetivo y cuándo es un estudio subjetivo? Yo me estoy adelantando un poco porque es bueno que vayan comparando, porque luego van a tener una clase de lo que es toda audiología. Pero por la experiencia del otro grupo sí me doy cuenta que a veces quedan cosas muy inconclusas, así es que si yo puedo ayudar un poquito para que luego le entiendan a la doctora, voy a ir ayudando. ¿Ya? Entonces, la audiometría, ¿qué tipo de estudio es? ¿La audiometría qué es? ¿Qué es la audiometría? ¿Quién más está llevando otorrino? ¿Qué otro grupo está llevando? Ahora nadie lleva otorrino, yo digo, sí, nadie lleva, no, o sea, mi grupo yo sé quiénes son. ¿Quién más está llevando otorrino? Levanten la manita. ¿No estás llevando otorrino? ¿Has hecho audiometría? No. ¿O sea, han hecho solo consultas? ¿Alguien más? Nadie más. ¿Tú también estás, han hecho audiometrías? Tampoco. ¿Estás con ella? No. Aparte, ¿y no han hecho audiometría? ¿Nadie más? ¿Nadie más está llevando otorrino? Ya, bueno. La audiometría es un tipo de estudio que es subjetivo. Dentro de las partes audiológicas tenemos estudios que son subjetivos y objetivos. Los subjetivos sería cuando yo requiero de la colaboración de un paciente. En este caso, la audiometría sí o sí necesita la colaboración del paciente. En cambio, una timpanometría, unas emisiones acústicas, potenciales auditivos, no necesito de la colaboración de un paciente. Ahora, en la audiometría, yo lo que estoy haciendo, si es la audiometría de tonos puros, es lo que hemos estado haciendo con los chicos en la práctica, se escuchan solamente soniditos, 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 que pueden ser sonidos graves, intermedios y agudos. Pero la audiometría no solamente, el audiómetro, el aparatito, no solamente toma audiometrías de tipo tonal. Luego en las prácticas vamos a ver que sí hay una logoaudiometría. Y la logoaudiometría me ayuda a ver la discriminación del paciente, porque no todos los pacientes pueden usar mi audífono. No todos los pacientes pueden. Puede ser que la audiometría me diga que tenga, no sé, una hipoacusia moderada. Entonces yo diría, el paciente es candidato para audífono. Le paso la logoaudiometría, le hago, y en la logoaudiometría, como dice logo, son palabras bisilábicas, en la cual hay una cartilla. No es que yo se me ocurra decir, que diga Pepe, pues, que diga mesa, no, hay una cartilla validada para la cual yo tengo que darle al paciente. Incluso el audiómetro que nosotros tenemos en el hospital tiene la lista y yo ni siquiera me preocupo en dictar. Yo aprieto play, puedo estar haciendo otra cosa, bueno, no puedo estar haciendo otra cosa, miento, porque tengo que estar colocando es correcto, incorrecto, lo que me está repitiendo. Y obviamente yo tengo que estar atenta porque tengo que escuchar la palabra que el paciente está escuchando. ¿Para qué me sirve eso? Para la discriminación. Porque si el paciente no me escucha bien, es porque hay un daño retrococlear. O sea, le llega el sonido, pero el paciente no lo discrimina, no lo distingue. Entonces ese paciente, por más que yo le aumente el sonido, porque en la logoaudiometría primero tengo que saber cuál es el grado de audición, y a eso se le eleva unos 4 decibeles que son unos 20 decibeles. Y se supone que si uno escucha más volumen debería de mejorar y responder mejor, pero este paciente no, es porque el audífono definitivamente no le va a funcionar. Antes solamente se tomaban audiometrías, ahora no, ahora se hacen audiometrías con logoaudiometría
poquito y quizás ahí se tendría que modificar un poco la parte, ¿no? Pero sí es algo que se debería de hacer. Y los potenciales evocados auditivos, que es un estudio objetivo, que la máquina me bota todo, lo que sin la colaboración del paciente me bota cuando escucho el paciente, me averigua también toda esa vía auditiva. Ese sería el tronco cerebral, ¿ya? Entonces, ahora pasamos, ya vimos lo que todo es el laberinto anterior, que es ¿quién es el laberinto anterior? La cóclea, que se encarga de la audición. Y el laberinto posterior, que está dado por los canales semicirculares y por el vestíbulo. En el vestíbulo, ¿quiénes están? El utrículo, el sacro. Ya. Esto ahorita lo voy a explicar de la vestíbulo. Los canales semicirculares. Cuando ustedes van a leer, ustedes van a encontrar, por eso les he puesto los dos términos, pueden encontrar, y varios de los alumnos el año pasado se tenían problemas o se complicaban un poquito porque me decían, doctora, no, es anterior. No, pero yo le dije que es superior. Se encuentra de las dos formas. El anterior, también conocido como superior, el posterior, el horizontal o lateral. ¿Ya? Entonces les estoy poniendo así como para que se acuerden. Y el vesículo, que es el utrículo y el sacro. Ahora, ¿cuáles son las funciones del sistema vestibular? Es que el paciente tenga una sensibilidad al movimiento, que tiene un control postural y una estabilidad de la mirada. Los canales semicirculares, específicamente ellos, son sensores ortogonales. ¿Qué quiere decir ortogonal? Ortogonal quiere decir que entre ellos, o sea, entre cada canal semicircular, van a estar divididos por un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Eso quiere decir ortogonal. Si bien, en cuanto al eje del cuerpo, los canales semicirculares están a 30 grados, entre ellos, entre cada canal semicircular, les dividen 90 grados. ¿Ya? Que son parejas funcionales coplanares. ¿Qué quiere decir coplanar? Que cuando yo evalúo al paciente el canal semicircular anterior izquierdo, estoy averiguando el posterior derecho. Cuando lo examino el posterior izquierdo, examino el anterior derecho a la vez. ¿Ya? Por eso son coplanares. ¿Ya? O sea que son paralelos entre sí. El anterior derecho con el posterior izquierdo y el anterior izquierdo con el posterior. Si se dan cuenta, es un anterior y otro posterior, el otro anterior y otro posterior, ¿no? Entonces así van jugando. Eso quiere decir que son coplanares, que funcionan entre sí. El canal semicircular, lo que ven son los movimientos angulares, a comparación de lo que es el utrículo y el sacro, que son movimientos lineales. ¿Qué quiere decir? Horizontal, vertical. Ya, ahora yo estoy haciendo uso de mi utrículo y mi sacro, pero cuando estamos, por ejemplo, no sé, en los juegos y que nos dan vueltas, ahí yo pierdo, ahí están mis canales semicirculares. En la montaña rusa, ¿no? Y que uno siente que se está yendo, pero que mantiene su posición, ya, eso está pasando. Cuando ustedes van en el carro, en la combi, en el taxi, o pues cuando se van de paseo en el bus, ¿no? El que mantiene que ustedes no sientan que está en tanto movimiento y que no se mareen es el utrículo y el sacro. Porque también hay un mareo que es el cinetismo, que es cuando están en el bus o en el carro y sienten que se marean, pero es porque están andando así. Eso es cinetismo, ¿no? Entonces los canales semicirculares, los canales semicirculares, los tres, salen del utrículo. Los tres emergen del utrículo y tienen en un extremo lo que es la ampolla. Pero el superior y el posterior se unen por una cruz. En cambio, el lateral es aislado.
se repolarizan y despolarizan, dependiendo del movimiento que vayan hacia el quinocidio o se alejen del quinocidio. ¿Ya? Y luego tenemos el umbrículo y el sacro, que es el movimiento lineal, y dentro de ellos tenemos el neuroquiterio, que en este caso sería la mácula. Entonces, en este gráfico que vimos acá, yo les había colocado conductos semicirculares, el neuroquiterio, ¿cuál sería? La cresta angular, y en el vestíbulo, que sería el umbrículo y el sacro, está la mácula. ¿Ya? Esos son como el ejército de los conductos semicirculares, el ejército de los vestíbulos y la mácula. En el neuroquiterio y el sacro vamos a encontrar lo que son la membrana otolítica, que son estos cristales. Está la membrana otolítica, que debajo de ella o estas reposan sobre un material gelatinoso, y debajo de ellas están las células de soporte, ¿no? Y los nervios. ¿Por qué es importante esto del umbrículo y el sacro y las otoconias? Porque cuando vamos a hablar de vértigo paroxístico posicional benigno, estas piedritas son las que se desprenden y viajan por los canales semicirculares. El más frecuente es el posterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué son esas otoconias? Tienen una forma prismática, son depósitos inorgánicos de cristalino, están formados por carbonato de calcio y miden de 5 a 7 micras. Entonces, ¿por qué se presenta el vértigo paroxístico posicional benigno? ¿Alguien sabe? Ya, sí, pero ¿por qué se sale? ¿Por qué se sale? ¿Por qué se te va a preguntar el paciente? No, sí, ya señora, es la piedrita que se salió, está en tu canal semicircular. Pero doctora, ¿por qué se salió? ¿Por qué se salió? ¿Por qué a mí? Me dicen. Puede ser idiopático, pero también hay unas personas que están más predispuestas a eso. ¿Quiénes pueden estar predispuestas? Generalmente no se sabe el por qué, ¿no? Pero podemos sospechar de algunos pacientes que lo pueden tener. Pacientes que han tenido golpes, caídas, mujeres, nosotros las mujeres siempre estamos más propensos a algo, en este caso al vértigo paroxístico somos más propensos al vértigo paroxístico. ¿Por qué? Porque estas otoconias, como acá les digo, están hechas de carbonato de calcio. ¿Y quiénes se descalcifican más? ¿Un niño o el anciano? El anciano. Entonces, a mayor edad puede haber esta repercusión de vértigo paroxístico, sí, puede haber. Entonces, ¿qué se les aconseja ahora a los pacientes? Porque antes no se sabía eso, o sea, no se había estudiado tanto. Ahora se les aconseja, si queremos que el vértigo paroxístico disminuya un poquito o que no se presente tan frecuente, calcio. Calcio con vitamina D, que me quiero colocar mi vitamina C, que ahora está todo de moda, que quiero ser bueno. Colóquense todo lo que ustedes, pero tome bien calcio, ¿no? Porque estas otoconias están hechas de calcio. Y eso es lo que más beneficioso va a ser para el paciente. Muy aparte de que ustedes le hagan las maniobras, lo reponen, todo. Ya, me repuso, doctora, nunca más me lo va a dar, porque eso siempre preguntan. Qué horrible, doctora, ya no quiero volver a tenerlo. ¿Y acá cuánto tiempo me puede dar? Eso depende, ¿no? Depende de la densidad que tengan esas otoconias, depende de qué tanto esfuerzo físico o movimiento haga el paciente, porque se desprendieron por un movimiento muy fuerte, ¿no? Entonces se les recomienda al paciente que guarden reposo y que hagan cierto movimiento. Entonces aquí está la incisión que se aleja del quinocidio y la estimulación cuando se acerca al quinocidio. Siempre hay uno más grande que sería el quinocidio, y estos son los estereocidios. Ahora, ustedes me pueden decir, pero doctora, ¿por qué se mueven todos juntitos? ¿Por qué no se mueve uno hacia la derecha, hacia la izquierda? ¿No? Porque hay un orden, porque hay enlaces, que son los típicos. Hay varios tipos de enlaces, que son como resortitos, como lo ven. Entonces, por eso es que el estereocidio, si se estimula, se pega, si no, pero van juntos siempre juntos, nunca separados, ¿ya? Entonces, las células ciliadas vesiculares también van a mandar una señal eléctrica, por eso es que se inhiben o se excitan, ¿no? Van a mandar una señal eléctrica neural que sería la mecanotransducción. ¿Mediante qué? La deflexión del quinocidio, la despolarización por la captura del calcio, la acción de las sinapsis por el glutamato, la activación del NDA o
¿Se entendió hasta ahí? Yo sé que es bien engorrosito. Es bien engorroso. Para mí yo lo tengo que dar como que masticadito. Pero espero que al menos me hayan entendido algo. Porque es bien pesado. Y ahorita pasar a patología es otro mundo. Pero ahorita lo vamos a relacionar. ¿A qué hora empieza su? Porque son 4:27. No para comer. ¿A qué hora? ¿A las 5:10? Ya, corro. Entonces, patología del interno, vamos a ver primero lo que es equilibrio. ¿Ya? Equilibrio. El equilibrio siempre le echa la culpa al oído. El oído no es el único encargado del equilibrio. Hay un trabajo conjunto siempre. El ojito, la parte ocular, la parte del oído, ¿no? Que en este caso sería la parte posterior del oídito, y la parte propioceptiva, ¿no? Que serían las articulaciones, los músculos, ¿no? Ya. Y la parte central, porque toda esa parte es periférica. Todos estamos comandados por quién? Por el cerebro, ¿no? Que eso sería ya la parte central. Entonces, definiciones. Ahora, todo el paciente que llega no te dice, doctora, he tenido vértigo. Y hay una mala definición, pero como ellos están acostumbrados a ello, se le dice, oye, señora, he tenido mareo, porque yo si le digo vértigo al paciente me dice, ¿qué es vértigo? Ellos dicen mareo. Yo por eso en la consulta me van a escuchar, yo digo mareo, pero estaría mal, ¿no? O sea, yo estoy diciendo una mala definición. Pero es por la costumbre con ellos. Ya. Entonces, el vértigo, según la Sociedad Norteamericana de la Neurología, es la sensación ilusoria de movimiento. En cambio, el mareo es la alteración de la orientación, sin daño espacial, ¿no? Es solamente una ilusión de movimiento. El vértigo se puede clasificar como una sensación ilusoria de movimiento de la cabeza, del cuerpo, o una sensación distorsionada durante un movimiento normal de la cabeza. En cambio, el mareo puede estar provocado por aturdimiento, por somnolencia, inestabilidad o por un desmayo, también puede tener mareo. En cuanto a semiología, el vértigo es todo clínico. Es hablar con el paciente, que él nos narre cómo es su mareo. ¿Qué tiene que haber en la historia clínica de un paciente con vértigo? Si antes ha tenido síntomas vestibulares, si ilusión ha sido refractoria, cuándo ha empezado, cuánto tiempo, si ha habido otro primer episodio, si ha habido un factor desencadenante, atenuante, si tiene síntomas auditivos, si tiene síntomas neurológicos. Y en el examen físico inicial es obviamente la otomicroscopía, ¿no? O si es que no se puede ver bien, puede ser una endoscopía óptica o una microscopía, ¿no? Y luego se va a hacer lo que es el protocolo 15. Eso es cuando es un vértigo agudo, no cuando es un vértigo crónico, ¿ya? Cuando es un vértigo agudo, se hace el protocolo 15. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando les llegue emergencia, ustedes lo primero que tienen que descartar es algo cerebral. Porque si es periférico, lo voy con más calma. Si es algo central, entonces el protocolo 15 se encarga de eso. ¿Qué quiere decir HINS? Es impulso cefálico, el nistagmus y el cover peso. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el HINS tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 96%. ¿No? Entonces, aquí otra vez recalcando, ¿no? Impulso cefálico, nistagmus y cover peso. ¿Qué descarta? Lo primero que descarta es que haya una serie de cosas posteriores. Segundo, la especificidad es del 96% en las primeras 48 horas. De nada me sirve que me venga un paciente que me diga, doctora, tengo mareo, y que me diga, no tengo desde hace una semana. ¿Le aplican el protocolo 15? No. Ya no me vale. Entonces, solamente es válido dentro de las 48 horas. ¿Ya? Eso ya sería algo crónico, ¿no? Y ya tendría que ser otra cosa. ¿Ya? Y pues es mucho mejor que una resonancia. Porque hasta que ustedes lo mandan al paciente, hacer una resonancia, pierden tiempo y el paciente está con su paciente. Entonces, ¿cuál es el impulso cefálico? El impulso cefálico es que ustedes le van a decir al paciente, mire siempre de frente, y ustedes le van a decir que no pongan bien a su cabecita, porque algunos lo ponen, sobre todo los que son adultos mayores, y van a girar bruscamente la cabeza hacia la derecha, ¿no? Entonces yo estoy aquí, pero yo mantengo porque yo estoy bien, ¿no? Entonces, si este paciente no me mantiene los ojos en mi frente, porque yo siempre les digo, miren hacia mi frente y yo muevo la cabeza.
máximo tendrían que llegar ahí, hasta unos 30 grados, hasta aquí. Ustedes lo ponen acá y el paciente y dicen, doctor, ¿es algo positivo? No, lo han hecho mal. ¿Ya? Entonces es aquí, 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 y bueno, se hace complemento de hacer en todo. Superior izquierdo, superior derecho, inferior derecho, inferior. Entonces se hace como una H así. Así, 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 así. Es como una H. ¿Ya? Entonces, si es que hay un nistagmus, van a ver, si es un nistagmus horizontal, si hay un nistagmus horizontal, periférico, vertical, central. Pero también hay uno que es rotatorio. Pero es que más ese más se ve en lo que es central. Y el otro, que es el covertex, que es como van a ver acá en el videito, ¿no? Va tapando el ojito. Y ven cómo el ojito se va hacia un lado. ¿Cuál es el ojito que está abajo? Izquierdo. El izquierdo. El izquierdo se pierde, se va hacia arriba. En cambio el otro sigue estando. En cambio el otro ¿ya? Entonces, en este paciente yo sí estaría pensando en un AC. Y yo ya no lo trato, ¿se lo pasó? Bueno, no. Sí, ya está. Ya. Entonces, la semiología es el examen otoneurológico completo, las maniobras vestibulares diagnósticas que, como les dije, primero hago impulso cefálico igual, hago nistagmus, pero también hay otras pruebas, como la prueba de Romberg. Ustedes va a separar al paciente. ¿Y qué estoy viendo ahí? Ya han visto neuro. Si el paciente se va hacia adelante, o sea, está así y se va hacia adelante, hacia atrás. ¿Qué hago cuando yo hago la adiadococinesia? Que es hacer al paciente que haga las palmadas en la pierna. Dorso, palmada, dorso, palmada, dorso. Ahí estoy viendo la adiadococinesia. ¿Qué es la adiadococinesia? Esto es la coordinación del paciente. Entonces, si eso está mal, si la coordinación bien no es de otorrino, es de neuro. Entonces, yo le hago hacer todo eso. Y la prueba de los índices, como les dije a sus compañeros que estaban haciendo hace un rato, la prueba de los índices, ¿no? ¿Qué pasa? Si el paciente me corrige, entonces, ya, eso tampoco no es eso. El otro, que es de la prueba de los dedos extendidos, ahí sí ese es mío. Si se va hacia un lado, es porque estoy está mal, si se va hacia el otro lado, es porque estoy. Me presume que ese hito está mal. Y el otro, que es la prueba de la marcha. Bueno, realmente en vértigo hay un montón de pruebas. Entonces estoy diciendo como que las que no se hacen. El otro es el prueba de la marcha. Y que le hago, primero que marche, le hago que cierre los ojos y que siga marchando. Pero si el paciente se me va hacia este lado, mira por acá, es porque ese hito probablemente está mal. Si se va por acá, es porque ese hito está mal. Ahora, el otro es la prueba de la estrella, que el paciente se va hacia adelante, se va hacia atrás, se va hacia adelante y se va hacia atrás, con los ojos cerrados, solamente, ahorita yo lo estoy haciendo con los ojos cerrados. Bien. O sea, hace eso y forma una estrella. Así, no me voy a caer, así, y se va. Ahí quiere decir también que el paciente tiene algo de oído, ¿ya? Y con eso yo ya lo paso a las pruebas de distal pain. Ahorita vamos a ver. Entonces, la clasificación del vértigo puede ser agudo, en este caso sí sería más que nada algo muy urgente, ¿ver? Que puede ser una neuronitis vestibular, un ACV de fosa posterior, episódico, como el vértigo paroxístico posicional benigno, como la enfermedad de Meniere, como la migraña vestibular, crónico, como una vasculopatía bilateral, una degeneración cerebelosa, mareo transexual, postural persistente. Estos sobre todo son del adulto mayor. ¿Ya? El adulto mayor ya genera una inestabilidad. Entonces no les vas a pedir que cuando hagan este tipo de pruebas se mantengan firmes. Van a tener un poco de temor, miedo. Entonces, como les había comentado al inicio, nosotros también tenemos que saber cuánto dura y si es que tienen problemas de audición. Entonces, el vértigo paroxístico posicional benigno, en forma de resumen, no tiene por qué tener problemas auditivos. Solamente son las otoponias que se salieron del utrículo y del sacro y que se fueron hacia los canales semicirculares, donde no deberían estar.
crisis repentinas y que duran segundos, el vértigo paroxístico. Menial, que es hidrolinfático, ahí sí me involucra la cóclea, por lo tanto va a presentar hipoacusia. ¿Ya? Van a ser crisis repetidas y pueden durar horas. Neurolitis vestibular, no va a haber hipoacusia, solamente es una crisis, pero que le dura días. ¿Ya? Empezando con vértigo paroxístico posicional me cansa realmente, es muy largo. Ya, el vértigo paroxístico afecta más o menos del 20 al 30% de la población en general. Es bien frecuente, chicos, bien frecuente. El estudio otoneurológico da este tipo de frecuencias. Generalmente la recurrencia es de un 88% y la incapacitancia del paciente puede ser hasta de un 80%. La prevalencia del vértigo de 18 a 72 a 79 años va del 7.4, una prevalencia en un año de 4.9 y una incidencia, o sea, casos nuevos, de 1.4. El vértigo paroxístico posicional benigno, la causa más frecuente son desórdenes vestibulares. Lo que se hace es un adecuado diagnóstico clínico para saber qué tipo de tratamiento se va a hacer. Y los criterios diagnósticos, eso también influye. Porque el paciente me dice, he tenido solamente un episodio de doctora y ya con eso quieren. No. Tienen que tener 5 episodios de vértigo que tienen que durar 1 minuto de duración sin síntomas neurológicos. Ahora, que pueden tener náuseas, vómitos, sí. Síntomas vagales sí puede llegar a tener el paciente. ¿Ya? Y como ven, va aumentando la incidencia a medida que va aumentando la edad. Entonces, el vértigo paroxístico puede ser una canalolitiasis, es decir, que van a estar en los canales semicirculares, pero también puede estar en la polla. Y puede ser una futurolitiasis. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es más fácil de tratar? La canalolitiasis. Si está en los canales, es más fácil porque es más fácil de rotar. Pero si está en la ampolla, si se queda en la ampolla, cuando están en la cúpula, agarra mayor densidad y es más difícil de tratar.